Hola, nos alegra tenerlos por acá en este espacio de Interzona que llamamos Enjambre para la discusión del pensamiento ácrata, libertario y creativo en nuestro territorio. Hoy es el capítulo 2 del podcast que estamos haciendo sobre paro en Colombia y hoy lo dedicaremos a hablar de las dictaduras. Antes de la discusión, darle la bienvenida a Juan Diego. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A ti por tu estar y compartir. A Kevin. Hola a todos. Oli. A Iván. Gracias, María. Aquí estamos presentes en la lucha desigual y prolongada. Buenísimo. Muchas gracias por su estar. Listo. Entonces, gracias por ese acompañamiento, ese espacio de reflexión. Quiero empezar por un texto que recordaba mientras preparábamos las preguntas para hoy, que fueron preguntas recogidas de las personas del paro, no son preguntas netamente académicas, dadas por puros conceptos filosóficos, sino de gente que está activamente en las manifestaciones. Y recordaba un texto de 1845, la carta que Bakunin le da a su hermano. Quiero leer varias cositas de aquí. Amo, Pablo, amo apasionadamente. No sé si puedo ser amado como me gustaría serlo, pero no desespero. Sé al menos que tiene mucha simpatía por mí. Debo y quiero merecer el amor de la que me ama, amándola activamente. Ella está sometida a la esclavitud más terrible e infame, y yo debo liberarla, luchando contra sus opresores y encendiendo en su corazón el sentido de su propia dignidad, suscitando en ella el amor y la necesidad de la libertad, los instintos de la rebelión y la independencia, recordándole a ella misma sus sentimientos acerca de su fuerza y sus derechos. Amar es querer la libertad, la independencia total del otro. Es este el primer acto de amor verdadero. Es la emancipación completa del objeto al que se ama. Verdaderamente no se puede amar más que a un ser perfectamente libre, independiente, no solamente de todos los demás, sino incluso y sobre todo de aquel de quien es amado y a quien se ama. Esa es mi profesión de fe política social. Ese es el sentido íntimo no solo de mis acciones y mis tendencias políticas, sino hasta donde puedo de mi existencia particular e individual. Porque el tiempo en el que estas dos cosas de acciones podrían ir por separado está ya muy lejos. Ahora el hombre quiere la libertad en todas las acepciones de esta palabra o no la quiere. Querer al amar la dependencia de aquella persona a la que se ama es amar una cosa y no un ser humano, pues el hombre solamente se distingue de la cosa por la libertad. Y si el amor también implicara la dependencia, sería lo más peligroso y lo más infame del mundo, porque reaviva entonces una fuente inagotable de esclavitud y embrutecimiento para la humanidad. Todo lo que emancipe a las personas, todo lo que al hacerlos entrar en sí mismos suscita en ellos el principio de su propia vida, de una actividad original y verdaderamente independiente, todo lo que les da la fuerza para ser ellos mismos, todo esto es verdad, todo lo demás es falso, liberticida, absurdo. Emancipar a las personas es la única influencia legítima y bienhechora. Abajo todos los dogmas religiosos, filosóficos, políticos no son más que engaños. La verdad no es una teoría, sino un hecho. La vida misma es la comunidad de las personas libres e independientes. Es la unidad del amor que surge de las profundidades misteriosas e infinitas de la libertad. Estos son unos apartes de esa carta que Bakunin le envía a su hermano, en donde quiero resaltar precisamente lo importante de la libertad. Si hay una caracterización de la humanidad, aunque podríamos entrar a debatir un poco esto de la humanidad, pero esa caracterización reivindica siempre la autonomía, la libertad, la autodeterminación, la singularidad, la unicidad que se gesta solo a partir de las elecciones individuales y que no pueden ser reprimidas por ningún colectivo político, y mucho menos
cuando hablamos de un fortalecimiento del tercer Estado-Nación que nace justamente después de la Revolución Francesa para decir y aplaudir que todos tenemos libertades individuales. Younger, en 1951, escribe en La Emboscadura que el primer acto contra el gregarismo borreguil de una democracia que inserta sus garras muy profundamente en aspectos totalitarios a la hora de controlar la vida de los ciudadanos, es precisamente quererles negar el valor de su libertad y quererles administrar a partir del miedo. El primer acto de la potencia del ser ante una dictadura sería eso, el fortalecimiento de la libertad que se da a partir de la liberación del miedo. Si pudiéramos preguntar en términos ontológicos eso desde nuestro ser, ¿qué es una dictadura? Tendríamos que decir que una dictadura es tener miedo a vivir nuestras existencias según nuestras propias elecciones. Y este es el tema que quiero que trabajemos hoy. Por eso, desde esta ontología, desde este ser que intenta superar el miedo a que eliminen sus elecciones y sus actuaciones singulares, nos da paso entonces para hablar de un Estado que se sobrevive y se supervive a partir de la administración del miedo. Cuéntanos, por favor, Kevin, ¿cómo percibes tú una dictadura? ¿Cómo caracterizarías una dictadura ahorita, en pleno siglo XXI? Sí, yo creo que, como bien lo encaminabas, siento que una dictadura es la imposibilidad de la potencia. La imposibilidad de la potencia es la imposibilidad de toda política. La dictadura es la negación de la política como tal, porque es la negación de toda posibilidad de desarrollo comunal, de desarrollo de la singularidad, de como Aristóteles la definía, de que es esa comunidad que existe en vías del bien vivir, del buen vivir, cosas que también saben las comunidades aborígenes de nuestros territorios, con su epistemología del buen vivir precisamente, y una dictadura es cerrar de facto la posibilidad de cualquier buen vivir, incluso yo llamaría de todo vivir, para instaurar una nueva vida, una vida sacrificable, una vida en la cual el miedo regirá cualquier potencia de actuar, por tanto la parálisis será la única forma o la única bandera que se izará en los cuerpos. En ese sentido, la dictadura es la negación de toda posibilidad. Pues, para decirlo en términos generales, pero a la vez que apuntan como al corazón de lo que yo siento que es la dictadura, porque uno la podría definir en términos técnicos, ir a toda la descripción de los politólogos, de la ciencia política, pero a fin de cuentas, más allá de todos esos matices técnicos, lo que está en juego, como lo venía repitiendo también en anteriores encuentros, es la imposibilidad de llevar a cabo la potencia de la vida. Porque tal y como Spinoza, a partir de la ética, definía o diferenciaba más bien la potestas de la autoritas, el poder de la potencia. El poder se acrecienta a medida que disminuye la potencia. Y la potencia es el compartir de intensidades, de encuentros, de composiciones que permiten posibilidades de vida. Entonces, allí donde hay poder y el paroxismo del poder es la dictadura, hay una negación total de la potencia. Lo dejaría por ahí hasta ahora. Gracias, Kevin, por tanto apasionamiento. Y por tanta posibilidad de entender la imposibilidad. Iván, cuéntanos para ti, ¿qué es una dictadura? Iván. Sí, perdón.
Para mí, una dictadura, pues para decirlo en términos bastante sencillos, es una concentración de poder, ya sea en un grupo muy pequeño o generalmente lo que siempre pasa en un individuo y sobre todo en un individuo que no solamente concentra pues, en sí mismo el poder económico, sino también el poder militar y por tanto se convierte en una especie de liberticida donde pues todo ese poder que se delega en ese individuo lo autoriza pues para coartar pues cualquier forma pues de libertad, fundamentalmente pues también la libertad de expresión y donde finalmente eh, eh, esa delegación de poder en un solo individuo pues corrompe al poder de manera absoluta. Y cuando el poder absoluto se corrompe, pues se corrompe pues absolutamente. Entonces es un peligro completo pues para la sociedad porque pues es declarar a la sociedad como un enemigo del Estado. Entonces en ese sentido a mí me parece que se nutre fundamentalmente de un sentimiento o una emoción paranoica, porque pues el Estado como que se arroba el derecho de convertirse en un cazador o en una especie como de perseguidor y que convierte a cualquier individuo o a cualquier comunidad en su enemigo. Entonces, en ese sentido, me parece que es lo peor que le puede suceder, digamos, a una sociedad. Gracias, Iván. Mucha claridad. Juan Diego, cuéntanos por favor, ¿qué es para ti la dictadura? Y yo pienso que, bueno, sumando a lo que ya se ha dicho, veo que estoy de acuerdo en la dictadura, veo una exacerbación a dos elementos que se han mencionado. Uno, pues, es el poder. Entonces, la exacerbación digamos, al absolutismo del poder, al autoritarismo, a la autocracia. Y que al final en esta figura la dictadura es una de las tantas formas, pues que si bien tiene un origen bien antiguo, igual se ha hecho relevos con las monarquías, con todas las formas de poder que exacerban esa figura, ¿no? Que es la figura de un individuo, normalmente pues de un macho, de un padre, ¿no? Del pater familias, de este macho proveedor que es lo único que vale y es el que pues precisamente, incluso como la palabra lo define, pues ¿no? Dicta las normas, la vida, las lógicas de lo que debe ser. Y al mismo tiempo la veo como una exacerbación del individuo, pero de un individuo, ¿no? No de la individualidad, sino de un individuo que se exacerba en detrimento de todo lo demás, que no, yo creería más que incluso de la individualidad de las demás personas, diría del ecosistema que finalmente somos. Y es precisamente al no entender, cuando las dictaduras que no entienden de estas lógicas de ecosistema, de la vida, no solo nos niegan a nosotros, sino niegan a la vida entera. Entonces la dictadura en sí la veo como una negación absoluta a la vida, porque no solo se replica, no es una cosa únicamente contra el humano, ¿no? Es una cosa que va destruyendo absolutamente todo, ¿no? La naturaleza no dividida de nosotros, sino la naturaleza en general. Entonces, en ese sentido, pues además es un relevo y no es una única figura. Yo creo que es una figura que comparte junto a las monarquías y junto a ciertas formas incluso de la democracia en las que no hay tampoco fronteras tan precisas, ¿no? Entonces ahí es una figura que se repite y que finalmente es esa idea del líder y que tú mencionabas muy al principio, que me parece que es lo más fundamental
que la define y es ese miedo a ser como colectividad y a responsabilizarse políticamente para entregarle todo a un personaje. Muchas gracias, Juan Diego. Han dicho ustedes como aspectos, han señalado aspectos muy importantes, una negación de toda posibilidad, una concentración de poder en un grupo, ahorita nos dice Juan Diego un absolutismo del poder en una figura del pater. Hay un aspecto realmente importante de la dictadura y es que se cierra entonces sobre una concentración de poder que es opresor, que es represor contra todas las formas de vida, como también lo señalaba Juan Diego ahorita. ¿Creen ustedes que bajo estas características tan generales, que transgreden límites históricos e incluso límites de marco político o de las estructuras estatales, podríamos decir que ahora en 2021, bajo la exacerbación de la violencia en nuestro territorio, de las Fuerzas Armadas, encabezadas por supuesto por el presidente Iván Duque, pero que sabemos que directamente quien está dando estas órdenes de recrudecimiento de la violencia es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Creen ustedes que estamos en un proceso de dictadura en nuestro territorio? Kevin. Eminentemente sí, y pues hay varios factores que han permitido eso, especialmente en nuestra forma de concebir la política, por un lado, en términos generales, en términos particulares, en la trazabilidad violenta que ha marcado y ha constituido nuestra historia. De entrada, diría yo que uno de los primeros contextos dictatoriales que tuvimos fue la guerra colonial, el colonialismo como tal. Entonces, uno podría como apelar a muchos factores para identificar este tipo de colonia dictatorial en la cual nos encontramos. Colombia ha tenido una constitución que ha servido como punto de anclaje de un régimen presidencialista. Es decir, desde antaño todos los poderes han estado mayoritariamente concentrados en el poder ejecutivo, que desde las concepciones o las construcciones democráticas, desde las que se pretende salvaguardar nuestra política, son las que permiten o abren la grieta en el fundamento constitucional para que poco a poco se vayan instalando formas extrajurídicas, extraconstitucionales, y desde ahí el soberano, el pater familias, el dictador, empiece a enervar toda una serie de formas dictatoriales en las cuales, pues a fin de cuentas, es la violencia la que prevalece, la violencia y la autoridad fundada en ella, el exterminio de aquellas vidas que no obedecen a su idea de pueblo, de nación, y que a fin de cuentas es lo que vemos hoy en día y pues ya de antaño en el exterminio masivo tanto de líderes sociales como con los feminicidios, como con el ataque a la naturaleza y a la tierra, como ahorita toda forma de disidencia que se presente y que se manifieste. Gracias, Kevin. Muy interesante allí el resaltar esto del exterminio masivo como una caracterización que pasa por periodos históricos, pero que se formula siempre por poderes autoritarios, fuerzas represoras, que terminan siendo a su vez fuerzas institucionales y parainstitucionales, ¿no? Iván, ¿crees tú que estamos en una dictadura o en proceso de una dictadura? Sí, yo creo que lo que hemos vivido en Colombia durante mucho tiempo, que es el sofisma de que esto es una democracia y que es una democracia representativa, caracterizada, digamos, por el poder que ejercen colectividades a través
de los partidos. Pero los partidos en Colombia, como yo creo que de alguna manera lo anota Kevin, siempre han estado circunscritos como a una figura, y que es la figura pues del caudillo. Yo creo que es una característica también muy propia pues de América Latina, donde siempre el caudillismo, digamos, se ha impuesto, digamos, como que es en torno a un líder carismático, patriarcal, que se concentra como el poder en los partidos. Y ese caudillismo también lleva pues de alguna manera pues al autoritarismo, y también pues este ha sido, digamos, también un sistema que, como yo lo anotaba pues en un episodio anterior, pues aquí siempre han gobernado pues las oligarquías, ¿no? Y que tienen mucho que ver con las familias, pues lo que llamamos los delfines, pues que desde muy pequeños pues se prepara pues a una gente para que se sucedan unos tras otros para el poder, de tal manera pues que eso que nos han hecho creer que la democracia es el gobierno del pueblo, pues es una mentira, porque aquí siempre han gobernado pues las oligarquías, y siempre ha habido como un miedo al pueblo, a eso que llaman la chusma. Siempre se le ha tratado, digamos, como de una manera también como muy feudal, pues que el pueblo pues son sus sirvientes, son la gente que está continuamente a su servicio. Y en ese sentido, pues sí, hay ciertos rezagos pues de, de un espíritu muy colonial, y que se manifiesta un poco por el desprecio también racista a los indios, a los negros, y sí, a todo aquel que desde abajo pues se le considera como inferior y que solamente está destinado a servir. Y yo creo que otra característica de estas democracias restringidas es que hay un miedo muy potente a la oposición, y a la y el hecho de que no haya una figura fortalecida de la oposición es la prueba, digamos, más contundente de que finalmente no hay democracia, porque hay un miedo al otro, un miedo a la oposición, un miedo a la crítica, y acá siempre se ha satanizado al opositor, y por eso pues se ha recurrido siempre a exterminarlo, a perseguirlo y a arrinconarlo. Entonces yo creo que esto pues se ha ido radicalizando más con la aparición pues de la mafia metida en la política, porque pues ya aquí las estructuras mafiosas pues ya son estructuras mucho más evidentes de que son totalmente autoritarias, ¿no? Y entonces manejan todo a punta de, o si no, comprando conciencias, eh, matando y asesinando, y en ese sentido pues resolviendo todo con dinero o con plomo. Y ese es como el único argumento que tienen a la hora pues, de resolver, digamos, todo conflicto pues con cualquiera que se muestre como un opositor a todas esas formas autoritarias de poder corrupto. Claro, Iván, porque al final los partidos generan una ilusión de movimiento, pero detrás está la imagen del caudillo, que es el que excita a las masas, el que las mueve, el que genera también ese miedo a la oposición, el que no es uribista, entonces es enemigo del Estado. Es como una relación muy, muy fuerte en donde se anula completamente la dinámica de la oposición y de la pluralidad, que es lo que fortalece el sentido de las democracias modernas, ¿no? Sí, en ese sentido, pues, el hecho
que aquí se elija al que diga Uribe, pues ya es un síntoma de que la democracia está sitiada, ¿no? Está en peligro. Gracias, Iván. Juan Diego, cuéntanos tú, ¿crees que estamos viviendo un proceso de dictadura o ya estamos en una dictadura? Sí, yo creo que no, que esto que está sucediendo o esta coyuntura demuestra más es la existencia ya de un Estado que tiene características dictatoriales y de pronto le quede mejor incluso esa idea que proponía Galeano de la demodura, ¿no? Entonces sigue teniendo elementos democráticos en su forma, como en su cascarón, pero todo el contenido es absolutamente dictatorial. Y esto es una característica muy común en Latinoamérica, que como lo mencionaba inicialmente Kevin y lo reforzaba Iván, pues definitivamente somos una serie de colonias que nos hemos mantenido durante 500 años como colonias. Hemos pasado de un amo a otro, pero digamos la lógica continúa así, que de hecho en ese sentido es muy interesante como Silvia Rivera plantea que finalmente somos indios, ¿no? Y reivindica que somos indios, e indios precisamente porque, no porque seamos digamos, de un origen étnico mezclado con los pueblos originarios, sino indios porque somos colonizados, porque así, ese es el nombre del colonizado, ¿no? El nombre que dan los españoles al colonizado. Entonces, como que en esa perspectiva general, creo que definitivamente hay estas muestras de absolutismo en el poder, de imposiciones en las que no pasa nada, en las que supuestamente existía una justicia y una lógica de derechos humanos y todo un planteamiento que habían dicho acá que teníamos, ¿no? Que esto era un Estado social de derecho y, bueno, toda la carreta, pues se evidencia que no, que cualquiera fácilmente, porque es que ni siquiera tuvieron que hacer un esfuerzo grande, no han tenido que reformar nada ni hacer absolutamente ningún cambio a la Constitución. Fácilmente es eso. Uribe a través de un tuit da una orden y todos la siguen. Duque mantiene y dice abiertamente no voy a ceder, no quiero ceder y punto, y de malas, y manda al ejército. Entonces, claro, hay ciertos elementos todavía democráticos, hay cierto poder por ahí como regado en personajes que pueden como medio alegar, pero al final, pues al final, por ejemplo, el Congreso es una cosa totalmente inútil, no ha hecho nada, no pasa nada con que no haga, o sea, nos da como igual, yo veo que es un papel totalmente inútil. Aquí lo único que existe es eso, un presidente con un poder oculto, digamos, oculto a la vista de todo el mundo detrás, ¿no? Con su palacio en el ubérrimo y pues un ejército inmenso que es uno de los más grandes en Latinoamérica, masacrando a la gente, pues, junto a la policía. Entonces a mí me parece, es como una apreciación que he tenido como acercándome por ejemplo, a obras de la literatura rusa, y es encontrar cómo existe un paralelo tan impresionante, pues seguramente no solo Colombia, ¿no? Latinoamérica, con esa historia de la Rusia autocrática y zarista, de esta historia ¿cierto? De los zares como en Boris Godunov o como la historia de Iván el Terrible, que a propósito le hace un buen paralelo a este demente que está en el poder, y es precisamente ese poder de la autocracia que si bien en un momento, no, por eso digo, no hay una diferencia tanto entre monarquía, dictadura, o sea, hay como unos bordes que se van tocando y en los que si miramos, pues al final la presencia del cristianismo sigue siendo importante, es decir, hay una presencia de Dios importante en una figura que controla mucho poder y que finalmente es como un padre, ¿no? Y uno ve que en el uribismo, al igual que en el zarismo, se pedía un padre, ¿no? Que en Boris Godunov dicen, ¿y qué hacemos? Necesitamos un padre, ¿no? El mismo pueblo lo pedía. Y acá se siente de ese lado, de esa derecha recalcitrante, pues esa lógica del padre y de la concentración de un poder que ya existía. Y para eso creo que algo que da muchas, muchas luces es esa definición de Estado genocida que da el padre Giraldo,
y es muy interesante cuando plantea cómo incluso en cifras el Estado colombiano es mucho más ha sido mucho más asesino, o sea, esto en los 80s, finales de los 80s, en comparación al narcotráfico era mucho más asesino. Pero ¿qué sucedía? Que el narcotráfico, y todavía hoy, es el que se lleva la imagen de lo terrible a nivel internacional, y lo que logra eso es que ven que el problema es como que el narcotráfico y como si el Estado, ¿no? Entonces el Estado, mientras el narcotráfico mataba a 300, 400 personas en un año, el Estado mataba a 3.000 casi. Y en esas diferencias tan bestiales, aún así afuera, decían que el problema de Colombia era el narcotráfico, o los narcotraficantes y el terrorismo de los narcotraficantes, y no el Estado. Entonces, también esa guerra, que es lo mismo que están haciendo ahorita, con decir es que los vándalos y todo eso, tratan de botar esa fuerza hacia allá para ocultar el peso real de ese Estado genocida y dictatorial que, pues, que ya viene dominando, yo creo que desde hace mucho, y que ha sido más evidente en ciertos momentos que en otros. Esa lógica del enemigo interno de la que hablábamos ayer, ¿no? Como Sí, el vándalo. sí, que además yo creo que desde que los liberales y conservadores empezaron a pelearse, se generó eso automáticamente. O sea, cada vez que subía uno, el otro era el enemigo interno. Cuando sube, por ejemplo, alguien como Laureano Gómez, pues eso, entonces el enemigo interno y mate y remate, ¿cierto? E igual ahorita, o sea, siempre van a caer en eso, pero sobre todo lo que se nota es que Colombia es, como democracia, es tan débil y tan mal hecha, que en verdad lo que está detrás de ese cascarón es una estructura legal que permite que fuerzas dictatoriales gobiernen. Gracias, Juan Diego. Sí, para hablar un poquito ahí de democracia, ¿no? De pronto para las personas que no tienen tanto conocimiento político, y está bien, la democracia se pervive bajo el valor de la pluralidad, por eso es importante no solo la oposición, sino que las otras personas que tampoco están o en la oposición o en la medida institucional puedan vivir, ¿no? Y el síntoma de una democracia que ya no maneja la pluralidad es también, por ejemplo, cuando en términos sexuales o de género, Álvaro Uribe Vélez no dice homosexuales, sino no heterosexuales, ¿no? Un poco maquillar todo el discurso, no hablan de genocidios, ¿no? O de crímenes de Estado, sino siempre está el eufemismo que está disfrazando precisamente que hay una dictadura. Y en ese sentido, ya que creo que todas aquí acordamos que sí hay una dictadura, yo también lo creo, en el sentido precisamente ontológico de solo existe un sentido de la vida que puedes asumir para poder vivir. Y es el sentido que el caudillo manda, ¿no? Aquí no podemos decir que hay otras maneras de vivir porque no son aceptables y son liquidadas. En general, todas las personas tienen miedo de morir por no ser iguales al estándar del ciudadano de bien, a propósito de esos temas que están corriendo por nuestro territorio levantando sangre, además. Entonces, en ese sentido, quisiera como preguntarles si creen ustedes que en esta dictadura que se desmantela abiertamente de manera violenta y agresiva contra las singularidades, eh, quizá contra eso, desde el fortalecimiento del exterminio masivo, ¿hay algún ápice de democracia, algún ente institucional, alguna esfera de lo social a la cual podamos decir si esto es una democracia, manifiéstese, como hay alguna posibilidad o no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves tú, Kevin? Pues yo la verdad soy muy escéptico al respecto, porque siento que pues usualmente se le tiende a llamar a la democracia que experimentamos en nuestro país y que comparte con muchos de Latinoamérica y otras partes del mundo, de que el problema que ocurre es precisamente que no se ha instalado una verdadera democracia, de que las instituciones que la representan no están haciendo bien su trabajo y que en ese sentido lo que hay que hacer es reforzar las instituciones que componen la democracia representativa y en esa medida como evitar la
violación de derechos humanos, de desigualdad y todo aquello que niega lo que precisamente tú hablabas a partir de la democracia. Y mi ambigüedad o mi escepticismo viene a la manera como hemos concebido precisamente la democracia, que es también un término en polémica y construcción, porque incluso con lo que mencionabas de gente de bien, es muy interesante porque estaba pensando como se anunció en algunos noticieros lo que está ocurriendo ahorita en Cali. Se decía que era una guerra civil, que está reinando la anarquía, ciudadanos contra ciudadanos, y que entonces tiene que prevalecer el orden. Ciudadanos contra indígenas, ¿no? Sí, Es pero, que era el punto también. pero lo mencionaban así, como es Uy, ciudadanos, como, como que la cuestión es como que no tiene que ver con el gobierno, sino que entre los ciudadanos están masacrando y atentando entre ellos. Entonces, ay, tenemos que recordar eso, la cuestión de la democracia. La democracia en una tensión bipolar que abre las puertas constantes al estado de excepción, es decir, a las características del soberano dictatorial. ¿Por qué? Porque el soberano dictatorial, aquel que en la teología política es el que fundamenta o el que se arroga el fundamento de su nación y el control sobre ella, es también el que decide quién es su pueblo. Pues recordemos los totalitarismos y esta idea del folk, del pueblo alemán, el pueblo alemán o el pueblo italiano que iba a reconquistar el Sacro Imperio Romano es el que está destinado. O sea, el objetivo del pueblo destinado, el objetivo del pueblo verdadero, el demos de la democracia es el que, ¿quién decide el demos de la democracia? En este caso, el soberano. Entonces, en ese sentido, el demos de esta democracia sangrienta es la gente de bien. La gente de bien también está como consolidada en todo un aparataje moral, de ahí la cuestión teológica política que constituye esta. Es decir, son ellos los que valen, el resto no entra en un aparato político, no entra en una consolidación política, es decir, están extinguidos de la política. En ese sentido, son sacrificables, son nueva vida. Es por esto, y ahí es donde está la cuestión de la guerra civil que recordaba con los noticieros, porque precisamente la guerra civil o al menos desde el derecho romano, desde este término éstasis, que es tal y como se definía la guerra civil y que viene a recomponerse de una manera como magistral en Hobbes, que es en cierta medida también quien reconstruye el corazón de la teoría política moderna, porque Hobbes se supone que a partir del estado de naturaleza le arroga la soberanía al Leviatán, que es el cuerpo político soberano que decide sobre quién entra en su cuerpo, es decir, quién lo compone. Pero aquello que no lo compone es aquello que debe ser exterminado. Y en este caso, aquello que no lo compone son todas esas fuerzas que ahorita están manifestándose y que son casi que todo el grueso de la población. Entonces, ¿quién es el pueblo? ¿Quién es el demos de esta democracia? Pues unos monstruos hambrientos que salen de camionetas blancas dando plomo. es que con eso que vos decís, pues no como que todos y todas y todes somos vida orgánica, o sea, carne para picadora. Iván, cuéntanos un poquito. ¿Qué piensas tú? ¿Hay Bueno, algún lugar al que podamos apelar a una democracia? Como, lo que pasa es que la pregunta va más como para los que todavía tienen el sueño de estamos en una democracia, no lo matemos. Pues intentemos ayudarles. bueno, yo lo que siento es que, de mi parte, siento una gran desconfianza por lo que nos han vendido como democracia representativa, donde, digamos, delegamos el poder en unos partidos que supuestamente representan los intereses pues, de una mayoría que elige el pueblo mediante el voto democrático.
pero de entrada, pues uno sabe que hay a nivel de la cultura política, ya de por sí ya no hay una democracia mientras, digamos, exista el monopolio del dinero, exista el monopolio pues, del conocimiento. Entonces, las clases privilegiadas, digamos, que han ostentado el poder mediante lo que llamamos la democracia representativa, pues le lleva, digamos, una gran ventaja a la gran mayoría porque se vuelven, digamos, profesionales de la política. Entonces, los políticos son los destinados, digamos, a ser quienes están más capacitados pues, para gobernarnos. Entonces, ese hecho pues, de tener que delegar la política en políticos profesionales, ya de alguna manera crea, digamos, una especie de casta que se encarga pues de administrar lo público. Entonces, solamente pueden acceder a eso pues quienes hayan hecho, digamos, la carrera administrativa o hayan hecho esa carrera de políticos. Y entonces ese monopolio pues también de la política hace que finalmente pues la gente no tenga el único mecanismo para elegir quiénes son sus gobernantes, sea el voto. Y una vez que sus gobernantes se instalan, digamos, en esas instancias superiores, pueden hacer finalmente lo que quieran mediante triquiñuelas políticas, jurídicas, económicas, en fin, gobiernan en función pues de sus intereses y en función pues sobre todo de quienes ostentan el poder económico. Pues, en ese sentido pues el Estado se convierte un instrumento de unos intereses muy particulares que no son precisamente los de la mayoría. Entonces, la mayoría se ve restringida porque pues la única posibilidad de elegir cuál es su destino histórico como democracia es solamente elegir a sus gobernantes, pero una vez estén esos gobernantes arriba, finalmente se representan a sí mismos y no a esos que supuestamente eh, eh, representan. Entonces, pues es una trampa en la que nos tienen y en la cual, pues, digamos, los de abajo, la gran mayoría, pues no tienen controles ni forma pues, de revocar pues, esos mandatos y de revertir, digamos, las leyes que finalmente se dictan en función pues, de unos intereses generalmente pues, de una oligarquía, ¿no? Entonces, pues yo siento, digamos, que mientras sigamos en ese juego, en esa lógica del poder, pues el pueblo siempre va a estar en una situación de impotencia. Uy, no, esto de la impotencia corrobora lo que Kevin decía al principio, lo de la negación de toda posibilidad, ¿no? La gente se siente impotente ante, no hay otra cosa que, que es aguantar el miedo y el terror de este caudillo y de estas castas dominantes que se autoeligen, se autorrepresentan. Sí, y cada vez que hay un periodo, digamos, electoral, pues nos vuelven a vender la ilusión de que que viene sí nos va a representar. Entonces es un juego que, que se sigue jugando y se echan los dados a la suerte de que el que llegue va a ser mejor que el otro, pero por lo menos lo que hemos vivido en Colombia es que cada vez el que llega es peor que el anterior. Claro, es la pura cosmética de la democracia. Realmente no hay un pluralismo. Sí, detrás está el caudillismo. Juan Diego, cuéntanos tú, ¿qué piensas? ¿Dónde podríamos recurrir o mandar a los románticos de la democracia a que encuentren democracia en Colombia? No, claro, yo creo que
obviamente sí hay movimientos políticos, ¿cierto? Que incluso uno ve que hay el problema es que aquí estamos como ante unos extremos tan tenaces que incluso partidos como el Partido Verde, que es un partido de derecha, parece que fuese algo hasta revolucionario, porque al ser esto un narcoestado y estar como el poder centralizado en esa mafia, es muy complicado pensar que realmente hay un término democrático. Entonces, en las propuestas de eso y de lo que se llama la izquierda, que tampoco es de izquierda, sino que puede ser más como una socialdemocracia, incluso uno mira los modelos que ellos plantean, ¿no? Desde el petrismo hay incluso cercanías con el modelo alemán, que el modelo alemán, si uno lo mira al final, es la CDU, que es un partido cristiano, y el Partido Verde, que es un partido socialdemócrata, o sea, no... Y tiene toda la tradición de von Bismarck, que era, al final, pues, era la aplicación de ciertos elementos socialistas para que la población no se rebotara, ¿no? Esto es como un aprendizaje de la derecha frente a fenómenos como la Comuna de París, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues sí, siempre va a ser posible que se puedan llegar a implementar eventualmente políticas que mejoren ciertas cosas, ¿cierto? Como paños de agua tibia. Incluso puede haber personajes muy interesantes como Tobón, que ya que se lanza al Senado, ¿cierto? Y propone y dice, bueno, creemos una democracia participativa donde la gente decida y le diga a los alcaldes qué hacer con la plata. Entonces, en esos casos, claro, podría parecer que hay unas posibilidades, que hay una posibilidad, una primera posibilidad en general de lo que uno ve que es todo ese espectro, más allá de que sea de derecha o de centro derecha, es eliminar a la mafia, ¿cierto? Es como empujar a la mafia y sacarla de la política, sacarla del poder. Pero ahí yo sí creo que ahí hay un gran problema, y es que eso no carece de realismo. O sea, digamos, como proyecto político uno podría decir, quiero una democracia menos representativa, participativa, ¿cierto? Eliminar a la mafia y que sea un estado donde la gente tenga cierto bienestar, y etcétera. Que no sería indeseable hasta ciertos puntos, ¿cierto? Incluso puede ser conveniente para generar cambios culturales y políticos a futuro. Pero la problemática es no entender, pues, que hay detrás, lo que hay es realmente, primero, un colonialismo, y es que todo el orden que se ha impuesto en Colombia, por lo menos de los últimos 100 años o 120 años, ya tiene intervención de Estados Unidos como potencia y como colonia. Entonces ahí ya hay unas lógicas que se han impuesto. Entonces, incluso la idea misma de que exista paz en Colombia también tiene el aval estadounidense. ¿No? Chomsky ante eso decía, lo mejor que puede hacer Estados Unidos por Colombia es dejar de hacer por Colombia cosas, y así empieza de pronto Colombia a mejorar en cierto aspecto. Entonces sí, podría haber unos elementos solo en esos términos, pero que en términos realistas, pues no, en términos realistas está detrás, es una mafia internacional inmensa que no solo domina Colombia, o sea, es que es una mafia muy grande que tiene metida la plata y los recursos en todo lado, ¿no? En Estados Unidos también, en Suiza, Europa, es decir, todas las grandes multinacionales al final, si uno piensa en todo el rastreo de la plata del narco, que realmente es incalculable, porque cómo van a darle un valor real, es absolutamente inmenso. Y es pensar que este no es el único narcoestado, que hay varios narcoestados y que eso tiene relación con otras potencias, tiene relaciones comerciales con otros, y que ahí es muy complejo pensar que pueda haber un cambio simplemente desde lo democrático. Sí, total. Yo quiero como también intentar responder, bueno, también, ya que, pero yo no creo, no creo que haya aquí índices de una democracia en estos términos, en que las personas sienten una gran autocensura cuando reconocen sus propias diferencias y cuando reconocen que esas
diferencias no le juegan a al sentido de la vida que da el establecimiento. Entonces, pienso que eso ya da tintes de una dictadura y no de una democracia. Entonces, cuando uno va a otros territorios, siente que la gente pues no le da vergüenza muchas cosas que aquí provocan vergüenza, provoca el rechazo del propio cuerpo, pero también, no solamente en esos planos ontológicos, sino en el fracaso de las mismas instituciones que también lo mencionábamos ayer. O sea que en este momento la comunidad política en Colombia, los abogados, etcétera, los politólogos, quienes están ahí como más revisando y haciéndole control a las instituciones en Colombia, solo estén pegados de la Corte Constitucional. Eso para mí, de dos o tres personas que digan todavía no a Uribe, eso a mí me parece que ya es un síntoma de dictadura, porque es que nosotros como democracia no podemos depender de la opinión de dos o tres personas. Se supone que por eso hay una división de poderes. Y si ya no existe la división de poderes, es lo que está pasando aquí, cuando las personas se están sintiendo amenazadas, perseguidas por el paramilitarismo, por el Estado, que nos salve que nuestro propio autocuidado, porque es que no nos queda más, no hay una institución. Derechos humanos, los defensores de derechos humanos están siendo atacados en las marchas. Cuando se pone ya muy tensa la situación, son los primeros en salir porque no hay garantías para sus propias vidas. Igual un poco le pasa a personería también y a las defensorías. No hay incluso garantías para los entes institucionales. Entonces creería yo que esos dos elementos, primero la autocensura, que se vuelve tabú la diferencia, lo otro, el fracaso de la institucionalidad y la división de poderes, y por último, este tercer elemento en donde no hay ningún cuidado institucional de la vida de los ciudadanos, que es la garantía, se supone, del tercer estado, del Estado-Nación, es que la vida, o sea, cedemos libertad porque nos garantizan la vida. Y si cedemos toda la libertad y no hay garantías de vida, pues esto aquí no hay como mucho. En ese sentido, alguien preguntaba como lo siguiente: estamos en una situación donde el presidente y los entes como la fiscalía dan discursos autoritarios, ¿no? Incluso tensos ahí, un poco ficticios. Dos, los medios nacionales de comunicación institucional, no les vamos aquí a hacer la publicidad, manipulan y censuran, ¿no? Todo lo cambian, todo el sentido de la protesta, entonces todos son vándalos, todos son personas de mal, esto está en el caos y la anarquía, etcétera. Entonces cambian como todo el sentido de la protesta, manipulan los objetivos mismos de la protesta, de lo que hablamos ayer. Y tres, el gobierno le da total poder y respaldo a la fuerza pública y ni siquiera se ruboriza para decir que la fuerza pública está haciendo uso desmedido de la fuerza. Ante estos escenarios, ante estos tres, digamos, los ítems, ¿creen ustedes que deberían de intervenir en la discusión los entes internacionales, los organismos internacionales, ONU, embajadas, Estados Unidos, etcétera? Kevin, cuéntanos tú. De nuevo volvemos a esta noria escéptica. Y pues, va muy en el sentido de lo que tú estabas mencionando. De entrada, por ejemplo, a nivel interno, en la división de poderes que manejamos, se supone que la autoridad máxima, pues más allá del presidente o a quien obedece el presidente, es a la Constitución. La Constitución es el documento jurídico en el cual se basa y se compone todo nuestro organigrama político como Estado-Nación. Pero que precisamente aquel ente que se encarga de crear ese control constitucional es la Corte. De entrada, por ejemplo, en este país es de mayoría conservadora. Los entes de control que hay allí, Contraloría, Procuraduría, la Fiscalía, por ejemplo. ¿Quién es el fiscal ahorita? Uno de los mejores amigos de Duque. ¿Qué estaba haciendo el defensor del pueblo mientras estaban masacrando al pueblo? Estaba de viaje.
en Procuraduría y Contraloría, ¿qué intereses se están moviendo? Intereses netamente económicos de quienes a la vez financian las campañas pues del caudillo y a quien él decide poner en el poder desde hace más de 20 años. Entonces, de nuevo la confianza como en los organismos constitucionales me genera un gran escepticismo. Ahorita bien, en términos de la ONU, de la Corte Penal Internacional, pues cuántos juicios en realidad han hecho, no obstante tener una cantidad enorme de denuncias a nivel internacional de estados dictatoriales que hay por doquier. Han sido muy pocos y nunca han tocado a quienes se les ha confirmado abiertamente graves violaciones, incluso de lesa humanidad a derechos humanos. Porque a fin de cuentas, quienes tienen el poder de ejecutar estas denuncias son los mismos estados que en su soberanía se van a negar y van a tergiversar totalmente eh, el acato al cual se tienen que acoger. Entonces, siento que más allá de que a nivel institucional se tenga una confianza de presión, si ya puesto es a cierto internacionalismo de las luchas populares, de los amigos que hay por doquier también en resistencia, estamos trazados por las mismas formas de control, por las mismas instancias de una amenaza que en procura de la economía, de la explotación de los demás, no tiene ningún pudor en exterminar a todo lo que se le atraviesa en el camino. Entonces, en ese sentido, el llamado sí es a una resistencia, a llamar a los amigos que tenemos por todo el globo, como llaman los zapatistas, esto es también intergaláctico. Entonces, más que instancias de carácter institucional y jurídicas, yo creo que a lo que tenemos que apelar es a ese clamor de los cuerpos en resistencia que hay por doquier, también gritando e intentando aunar luchas desde las diferencias, porque eso es lo más interesante. Ay, qué lindo, muy bello. Gracias. Uf, claro, hasta te creo más en eso que, bueno. Iván, cuéntanos tú, ¿qué crees aquí? ¿Es importante la intervención internacional? Pues sería lo deseable, pero yo creo que también ahí se erige una gran sospecha, porque yo siento que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo, digamos, esa cruzada mundial contra el totalitarismo que puso en peligro a la humanidad de una forma tan radical, eso erigió, digamos, ante el peligro nazi, pues se erigió a una fuerza de, que comandó Estados Unidos con sus aliados, que convirtió de alguna manera a Estados Unidos como en el policía de la democracia del mundo. Entonces, también esa concentración de poder en una potencia, pues yo creo que también le ha hecho un gran daño a lo que podríamos llamar la democracia en el mundo, porque ya no se mueve un solo dedo sin la venia o el consentimiento de lo que diga el Estado norteamericano. Entonces, hemos visto, digamos, cómo el Estado norteamericano se mueve en función de sus intereses y condena dictaduras comunistas porque pues eso le conviene, pero cuando las dictaduras son de derechas y representan, digamos, sus intereses comerciales y su monopolio pues del poder económico en el mundo,
pues ahí se hacen los locos y finalmente se convierten en los mayores violadores de los derechos humanos en todo el mundo. Entonces, la autoridad moral de Estados Unidos, yo creo que ya ha sido demasiado evidente de que lo que dice una cosa en su carta constitucional o al interior de ellos, pues sí puede haber una mayor democracia, pero hacia afuera del mundo, pues se han elegido, digamos, como los grandes policías. Entonces, confiar, por ejemplo, en la autoridad de Estados Unidos, pues sí, yo creo que ya ha demostrado que no tiene esa autoridad ética y moral. Y la ONU, pues es un organismo ahí burocrático, pues que sí se pronuncia también muchas veces en función también de lo que diga Estados Unidos. Entonces, pues es un organismo ahí comodín que finalmente lo que hace es declaratorias y que no sirven para nada. Entonces, sí, todos esos aparatos estatales o mundiales, pues sí, tampoco yo confío mucho en ellos. Pues sí pueden hacer cierto ruido y cierta presión, pero yo creo más en la solidaridad de verdad internacional, como decía, como decía Kevin. Yo creo que en este momento estamos sintiendo más el apoyo real pues de la gente, de las manifestaciones que se han hecho en torno a las embajadas, que lo que puedan decir o hacer otros gobiernos, porque finalmente lo que hacen es eh, eh, manifestaciones de tipo burocrático, pero que finalmente no inciden en la realidad. Entonces yo creo que sí, en este momento, yo creo que ese es el grito que finalmente ha hecho la gente desde la calle diciendo SOS a nivel internacional, porque necesitamos ese el apoyo y el respaldo de todo el mundo que realmente haga una presión para que finalmente eh, Colombia, digamos, y la gente desde abajo, pues sea escuchada. Y yo creo que eso es mucho más efectivo que lo que puedan hacer los gobiernos o y bueno, organismos como, me parece mucho más importante como Amnistía Internacional, pues que se ha ganado, digamos, una credibilidad en el mundo, ¿no? Creo más en eso que en lo que puedan hacer los otros gobiernos desde afuera. Gracias, Iván. Sí, vemos ahí una articulación muy interesante en lo de la comunidad internacional. Juan Diego, ¿tú qué piensas? ¿Podemos confiar en esas intervenciones internacionales? No, yo creo que al contrario sería deseable es que no intervengan, que dejen de intervenir, porque el problema que tenemos es que tenemos metidos a los israelitas armando y entrenando a estos criminales en Colombia. Tenemos a Estados Unidos financiando con impuestos de los americanos a una policía militarizada, asesina, y a un ejército totalmente criminal. Yo creo que ahí es muy interesante si la misma gente tuviera esa conciencia, ¿no? Que en Estados Unidos están de sus impuestos pagando a militares que cogen jóvenes, los asesinan para cobrar un sueldo y los hacen pasar por guerrilleros. Digamos, si esa conciencia política estuviera realmente extendida, yo creo que cambiaría totalmente el panorama. Entonces, ahí empieza a haber como varias posturas. Y claro, yo entiendo que hay como en el inmediatismo hay una necesidad como de un gran otro, de un hermano mayor, de un papá mayor, ¿no? Del papá del papá, el abuelo que llegue entonces a Estados Unidos y le jale las orejas al gobierno colombiano y entonces le diga quédese quieto. La gente sigue esperando esos modelos porque es el modelo con el que nos han formado.
Y en ese sentido, pues, por ejemplo, está la propuesta de Bauman que dice, ante los poderes tan gigantes que ya nos enfrentamos, que ya no es posible combatirlos, digamos, nacionalmente porque son poderes globales, es necesario que la democracia se globalice también, ¿cierto? Pero en términos reales, es decir, que Estados Unidos no sea hegemónico, sino que sea un voto por cada país y entonces, pues, Estados Unidos se someta a lo que... Pero pues bueno, volvemos a lo mismo y es el mismo problema de las Naciones Unidas y es que al final son organismos que dependen única y exclusivamente del control de las potencias, en este caso Estados Unidos es pues la que determina todo. Y pues hay que decirlo, y eso es importante, Estados Unidos es el que está financiando esto. O sea, este gobierno lo que ha hecho es pedir préstamos, endeudarnos, destruir al país para armarse, para que cuando nosotros le respondemos ante la miseria a la que nos someten, pues nos responden con eso que nos robaron y con lo que se armaron, ¿no? Es un ciclo de violencia que han creado. Entonces, al final esto también empieza a dejar una duda importante y es, yo al principio mencionaba precisamente porque siempre se habla del deseo de democracia, pero como si la democracia realmente fuera algo muy distinto a lo otro. Y entonces cuando uno mira esas relaciones entre monarquía, dictadura, democracia, empieza a ver que no hay tantas diferencias. Y eso se nota mucho más cuando, por ejemplo, uno mira el momento previo al nazismo y al fascismo y mira quién era el gran financiador de las empresas italianas que subieron a Mussolini, que lo mantuvieron en el poder, y mira que es el capital internacional y que son las democracias. Alemania nunca tuvo críticas, sino ya muy hasta el final que Estados Unidos, que Occidente entró porque se dio cuenta pues, que se descarriló por completo, pero tenían inicialmente apoyo. En el caso del franquismo, por ejemplo, como nunca apoyaron a la democracia española, sino que permitieron sin hacer nada, ¿no? Hicieron nada, pero dejaron que todos masacraran al pueblo español, porque como había movimientos de izquierda anarquistas, entonces era mejor que los destruyeran. Es al final la democracia y mirar la gran democracia del mundo, que es Estados Unidos, pues es la que ha financiado y la que ha sostenido todos los golpes militares y todos los genocidios y todas las dictaduras en América Latina. Entonces, pensar que la democracia realmente es algo loable o deseable también es problemático. Y cierro con esta idea de Traverso que me gusta mucho y es que él dice precisamente en ese análisis de la Alemania nazi, cómo la Alemania nazi además nace en democracia y, y lo resume diciendo, ¿no? Dentro del corazón de la democracia está el fascismo. Ahí, pues, qué pena aquí, es que no puedo evitar intervenir, porque precisamente eso era lo que yo pensaba cuando decía de que en el corazón de nuestro sistema político, jurídico, ya está entrada la exclusión, inclusión y exclusión. Es decir, primero hay una idea de lo que es lo políticamente representable, una idea del pueblo, una idea que es definida por el soberano. En esa medida se excluye todo lo otro, pero luego se incluye como material sacrificable y todo se hace al amparo del derecho. Porque la pregunta, por ejemplo, que hace Julio Agamben ante los campos de concentración no es tanto como seguir pensando y reconstruyendo los hechos en términos históricos de qué fue lo que ocurrió, sino comprender, y comprender aquello que ocurrió todavía nos resulta inimaginable. ¿Cómo el derecho ha permitido eso? O sea, Adolf Hitler se monta al poder en 1933 en vías diplomáticas. Las leyes de Nuremberg, la la forma en la que poco a poco los ciudadanos se vuelven carne sacrificable en términos democráticos es algo espeluznante y es lo que también vivimos aquí. Es decir, a los judíos poco a poco se les fue desciudadanizando, se les fue desubjetivando, se les quitó la ciudadanía. Ahí es donde se pone en crisis también la cuestión del derecho, porque el derecho humano responde también al Estado-Nación que lo protege, pero el Estado-Nación tiene un control de la población y el natalicio,
pero cuando se supone que ya tú no eres del lugar de donde eres, de donde naces, porque el soberano se arroga la posibilidad de extirparte de ahí, como le decían, por ejemplo, el alcalde y los medios a la minga, váyanse de aquí, ustedes no son de aquí. Entonces, en ese sentido, cuando a los judíos se les quita la ciudadanía, cuando luego se les lleva a los guetos, cuando luego se les deporta, cuando luego en una reunión se decreta la solución final, todo se hace al amparo de un sistema que bajo el derecho lo ha permitido las formas políticas que se han instaurado. Entonces, en eso es en lo que tenemos que pensar. Es como el derecho, que a veces es la única vía de escape que tenemos para reivindicar nuestra vida, a la vez permite formas tan espeluznantes como el exterminio de gran cantidad de la población. Agónico ese escenario, brutal. Y hay una pregunta que hacen recurrentemente y es como hay que resignificar el concepto de dictadura. Yo creo que hoy podríamos decir que está quedando ampliamente resumido que no se trata de un concepto, sino que es todo un arquetipo del poder estatal, represor, opresión, represor, cruel, del pater, como también lo mencionaba Juan Diego, de esta genera desconfianza, ¿no? Siempre una autorrepresentación y que al final siempre juega mucho también con el amparo de la comunidad internacional. Es que la comunidad internacional no es ciega, sabe que están pasando aquí cosas y en ese sentido yo quisiera como mencionar algo y es, hay un peligro latente en términos de esta ontología política que siempre he intentado como mostrar y es que nunca podemos confiar nuestra libertad a los demás, porque cuando confiamos nuestra libertad a los demás, quedamos completamente dependientes de esa ayuda. Entonces no hay ningún precepto de que alguien nos venga a salvar. Otro pater, como lo diría, pues como lo mencionaba un poquito Juan Diego, y que esta salvación nos quite ya la previa disposición de ser, como lo diría Junger, animales domesticados que arrastramos consigo en nuestra condición de animales de matadero. Es decir, no es que otra tiranía mayor nos venga a salvar. Yo creo que aquí hay que fortalecer mucho la idea de la libertad en cuanto, no solo idea, sino en cuanto praxis, siempre. Y en ese sentido, no creería yo que el apoyo internacional vaya a ser por nosotros algo que nosotros y nosotras tenemos que hacer en nuestro fuero político, no solo desde la política institucional. La gente piensa que decirle, muchas veces los demócratas piensan que cuando le decimos a la gente actúe según sus libertades, váyase a libertinaje, y no, o sea, hay que confiar un poco en la gente. En este momento lo que tiene fortalecido el paro nacional es la articulación de la solidaridad. Eso que se escucha de las arengas del paro, el pueblo cuida al pueblo o el pueblo salva al pueblo, sí, más o menos eso. Si tendríamos que hablar todavía en términos de una teología política, pues la salvación viene de nosotros y nosotras mismas. Me parece muy importante esto del internacionalismo que mencionan Iván y Kevin, pero sobre todo apoyándome en eso que dice Juan Diego, que no nos salve nadie, que no venga aquí a salvarnos alguien. Y en ese sentido también creo firmemente en esto, y es que aunque las cosas se pongan peor, lo peor es seguir teniendo miedo a ser libres en un mundo donde se nos ha privado la experiencia de la libertad. Entonces, no con eso estoy llamando, por supuesto, a que regalemos la vida a la opresión, no tiene sentido, valemos más vivos, transformando incluso las maneras en las cuales nos dicen que no podemos vivir, mostrando que sí son plausibles, sí son viables. Entonces no es llamar a la muerte, además porque estamos en una necrosoberanía, toda muerte representa ganancia para ellos, no, pero sí el fortalecimiento de la libertad y de formas de lucha y de resistencia desde la transgresión del miedo y el fortalecimiento de la praxis de la libertad.
lo que sea que eso signifique, porque como no lo hemos llenado de experiencia, estamos ahí un poquito improvisando. En ese sentido, ya que estamos, o que más bien me puse un poquito conceptual, no sé qué piensan ustedes de toda esta ideología militar, fascista, que ahorita están hablando, que el caudillo empezó a hablar precisamente de eso, de las revoluciones molares y moleculares, como si fuera pues el nuevo socialismo, ¿no? Como el otro enemigo que hay que eliminar, que realmente es un concepto que trabaja Guattari en 1980 en un texto que se llama Pequeñas y grandes máquinas para inventar la vida, y es más el llamado de ese autor francés a decir reivindiquemos la singularidad y articulémonos desde la diferencia. Es un llamado un poco a una democracia mucho más amplia, no solo en sentido político, sino en sentido vital. ¿Qué piensan ustedes de este vaciamiento del contenido filosófico y que se carga de pura ideología fascista con tantos conceptos que aparecen en el escenario político colombiano? Kevin, ¿cómo lo ves tú? Extremadamente crítico. No sé, creo que sería bueno hacer como un pequeño recuento de dónde ha sacado esto Álvaro Uribe a partir de ese tweet, que creo que fue el 3 o 4 de mayo, donde a partir de un mensaje como muy encriptado, no podría decir una orden, no podría decir como hay cierta antesala que ya está pues prevista en el momento en el que se digan esas palabras, no lo sé. Lo que sí sé es que esa noche también el comandante Zapatero dijo que iba a restablecer en 24 horas el orden en Cali, o sea que claramente no ha hecho, lo que sí ha hecho es bañarla de sangre. Pero la cuestión es que a partir del quinto punto de este tuit, Álvaro Uribe dice hay que resistir a la revolución molecular disipada. Luego dice algo así como escalamiento, escala, copa y normalidad. Inicialmente pareció una broma. Yo empecé a ver por ahí que decían como que wow, Álvaro Uribe leyó a Deleuze y Guattari, se las está dando de intelectual. En otras ocasiones también lo he oído mencionar a Sócrates, pero el caso es que, así como el otro chiste que sonaba a broma, pero que en realidad se conecta muy bien con este nuevo término y que está muy articulado, cuando en el paro del 2019 decía que el paro estaba como apoyado y financiado por anarquistas internacionales que a la vez estaban financiados por el Foro de Sao Paulo. Parecía un absurdo, pero un absurdo que a la vista de esto que nos trae en este tweet empieza a cobrar mucho sentido. Este término, la revolución molecular disipada, empieza a calar en las instituciones militares a partir de un neonazi fascista chileno llamado Alexis López Tapia. Alexis López Tapia empieza a ser un monstruo ideológico a partir de lo que él ha creado y ha designado como los deconstruccionistas. Incluso ahorita dice que si hubiesen escuchado desde hace 20 años que está haciendo todo el rastreo, se hubiese anticipado mucho más. La cuestión es que este tipo, Alexis López Tapia, vino a la Universidad Militar de Nueva Granada, allí en Bogotá, a finales de febrero de este año. Y vino a darles instrucciones estratégico-militares a altos funcionarios y altos mandos del ejército para enfrentar las nuevas revueltas, teniendo como experiencia inmediata toda la insurrección popular que se dio en Chile. Comparte muchas similitudes con la que se está dando aquí y que estaba desconcertando al trato militar que se le había dado hasta ahora al enemigo interno.
Entonces, este tipo, Alexis López, pues haciendo como que una breve descripción de su perfil, él en su juventud organizó encuentros nacionalsocialistas allí en Chile. Ahorita, pues, desmiente o tergiversa un poco lo que ya está más que revelado a partir de fotos y esvásticas. Dice como que él conserva son los ideales nacionalistas y los valores patrios. En eso tiene mucho de concordancia con el autoritarismo patrio de Álvaro Uribe. Incluso podríamos empezar a crear también esas distancias entre Uribe y Duque. En Uribe todavía hay ese fascismo, pero de terrateniente, ligado a la tierra, al conservadurismo, a los valores patrios y morales. Y, y de hecho, pues a propósito de que estábamos hablando de esta cuestión de la democracia, de qué tan oportuna es o no para pensar pues, las posibilidades políticas de construir comunidad. Hace poco, hace algunos días que le hicieron en la W Radio una entrevista a este tipo, pues luego del tweet de Uribe, y hacen la entrevista a Alexis López, y en una serie de evasiones constantes que hace a él para no responder directamente a las preguntas que le plantean, como si es nacionalsocialista, como si odia a los judíos, en fin, al último le preguntan qué piensa de Pinochet. Y él dice, que, pues le dicen que si piensan que Pinochet es un dictador, él dice que no. Pinochet en realidad salvó al país del totalitarismo, salvó al país de un estado totalitario y le entregó al país, no solo al país, sino a Latinoamérica, la democracia. Es decir, fue Pinochet el que permitió la democracia a partir de la... Y ahí está también la cuestión de la resignificación de la libertad. Él dice, restableció la democracia a partir de la libertad. ¿Por qué? Porque la idea que construyen de libertad es la idea del miedo. ¿Por qué del miedo? Porque es una libertad que solo está posibilitada a través de la seguridad. Ahí empieza a sonar la cuestión también de la seguridad democrática. La seguridad nos permitirá la libertad de movernos y también la libertad de mover las mercancías. Pero esta seguridad solo se constituye a partir de un peligro que la irrumpe y que debe ser extirpado. Entonces la cuestión es que este señor dice que sí, que Pinochet le entregó a Chile la democracia. Y en ese monstruo conceptual que empieza a crear político, estratégico y militar, a propósito de Guattari, él dice que Guattari viajó a Chile en 1991 y que allí, a partir de las tesis de Guattari, que no solo están en el libro que menciona, sino también el de la revolución molecular como tal y en muchos otros, se creó el Partido de los Trabajadores Chilenos. Y que luego Guattari fue 14 veces a Brasil y que ayudó al ascenso de Lula. Y empieza a generar una serie de articulaciones absurdas entre las subjetividades moleculares que plantea Guattari, que si quieren ahorita las mencionamos o las precisamos un poco más, pero la cuestión es que este tipo empieza a generar una serie de articulaciones entre Hugo Chávez, la ETA, Sendero Luminoso, FARC, el ZLN, y los deriva de la visita de Guattari a Chile, a Brasil y a algunos países de Latinoamérica, diciendo de que Guattari pertenece a la coalición de los deconstruccionistas, en los cuales estarían Guattari, Deleuze, Foucault y Derrida, entre otros, pero esos principalmente, que según él comparten el hecho de ser hijos de judíos y también ser homosexuales. Él dice que estas posiciones deconstruccionistas son neomarxismos que vienen desde lo que planteó Gramsci, y Gramsci ahí es como que muy importante, porque según él, Gramsci lo que hizo fue enseñarle al marxismo tradicional de que la lucha no debería ser simplemente una lucha de clases en términos de bandos enfrentados en términos materiales, sino ante todo una lucha ideológica y una lucha de creencias. Por eso, según él, los deconstruccionistas son ante todo lingüistas. Entonces dice que esas actualizaciones pues, que son el neomarxismo van desde Gramsci hasta la escuela de Frankfurt, pasando por todo lo que se derivó de ahí hasta llegar a la Universidad de Berkeley.
donde se da como la evolución de las teorías estas deconstruccionistas. Más allá de lo absurdo, ridículo que pueda sonar esto, a mí me preocupa y me preocupa demasiado, porque siento que, por un lado, hasta ahora algunos de los artículos que he leído en relación en respuesta a la deformación que ha hecho este tipo de las teorías filosóficas, que en realidad no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que esto parte de un diagnóstico de cómo se están dando los estallidos sociales y las revueltas, que a la vez es sintomático y hace parte de toda una crisis de las instituciones y otras formas de habitar político que se generan en las singularidades. Y que en cierta medida siento que era una potencia, y sí, lo sigue siendo, una potencia que aún el Estado no había logrado detectar para poder enfrentarla adecuadamente. Y lo que hace este tipo es todo un diagnóstico de las formas en las que las resistencias se están dando para enfrentarlas adecuadamente. Y no solo eso, no solo enfrentarlas militar y adecuadamente, sino darle un sustento ideológico, una conexión total a aquello que está ocurriendo para poder tener una justificación de actuar ante ella. Entonces, la interpretación que él hace de Guattari, de Guattari, de Lesquier, de estos filósofos franceses, y que se la comparte en esta charla de hace 2-3 meses a los altos mandos, es la lectura crítica y política que se hace de los filósofos franceses a partir de una revista que apareció en el 99 allá en Francia que se llama Tikkun. Tuvo 2 números, en el 99 y en el 2001. Entonces, pues, ¿qué es lo peligroso aquí? Incluso el tipo es tan estúpido, tan inteligentemente estúpido, que dice que Tikkun escribió con Deleuze un libro que se llama Contribución a la guerra en curso. Pues que es lógico porque Tikkun, Deleuze muere en el 95, la revista de Tikkun nace en el 99, y en realidad en lo que se basa él para decir eso es en una compilación que hace la editorial Errata Naturae, donde pone un ensayo de Deleuze que se llama que es un dispositivo, y pone otro ensayo de Tikkun que se llama Contribución a la guerra en curso. Entonces, ¿cuál es la cuestión con esa contribución a la guerra en curso? Él empieza a leer las nuevas revueltas, los estallidos populares, las singularidades que salen, la mayoría de veces de manera inconexa o no articulada, y les empieza a dar una característica de guerra civil, que es una tergiversación total pues también de las ideas del Tikkun, porque para el Tikkun, también tomando como de mano las tesis de Agamben, la guerra civil es instaurada y ha permanecido operando, es en el centro de la gubernamentalidad, es decir, la guerra civil es un paradigma de gobierno, es el gobierno el que crea una guerra civil entre su cuerpo político, donde instaura el miedo, donde instaura un enemigo al cual tiene que estar todo el tiempo protegiendo a expensas del mismo cuerpo político que lo compone, es decir, a expensas de los ciudadanos. Hace de los ciudadanos algo sacrificable, algo que tienen que enfrentarse, una política inmunitaria, y ese paradigma de la guerra civil que se sustenta en una crisis prolongada es producto del gobierno. Pero para este tipo, no, pues para este tipo es la revuelta o lo que está sucediendo en el estallido lo que genera la guerra civil. Y esta guerra civil, según él, es totalmente planeada. Entonces aquí es donde tiene conexión esta revolución molecular disipada con aquello del 2019 de que son anarquistas internacionales financiados por el Foro de Sao Paulo. ¿Por qué? Porque ante la incapacidad de imaginación política de ellos para darse cuenta de que la gente ya no tiene una fe en la representación, sino que lo están haciendo por sí mismos, ellos dicen como que a ellos no les cabe esto en la cabeza. Entonces, la espontaneidad, la ebullición popular, la singularidad que ellos toman muy desde las posturas anarquistas, a raíz también de todo lo que se da en Chile, y esta anarquía, este emerger anárquico más bien,
de la población lo articulan a un proyecto vertical y jerárquico, es decir, ponen un oxímoron en composición, de que la espontaneidad y la horizontalidad, que es a lo que se refiere también lo molecular, en realidad está atado a un proyecto molar que recoge y reencaucha un enemigo que han construido, que es el comunismo. Por eso pone cosas tan disímiles como las FARC, con el EZLN, es decir, como que toma todos los factores de peligro para el Estado totalitario que ellos quieren imponer y los une en un solo monstruo para enfrentarlos de manera fáctica en un mismo momento. La cuestión ahí, de nuevo repito, como que me preocupa demasiado, es que al señalar esta ebullición social como un plan, una antelación molar y un proyecto de toma de poder que es también totalmente contrario a lo que propone el Tikkun. El Tikkun dice, nos quieren obligar a gobernar, no vamos a caer en esa provocación. Él dice que en realidad todo este estallido, todas las formas anárquicas, anarquistas, son para instaurar una toma de poder, un nuevo orden que está comandado por el marxismo y el comunismo de antaño. Entonces, por tanto, hay un proyecto político de toma de poder, un proyecto militar. Y en ese sentido hay que darle un trato militar. ¿Por qué? Porque todo manifestante se convierte en miembro de una guerrilla urbana que ellos han creado. En ese sentido, esa guerrilla urbana, aunque tenga objetos que no corresponden a las lógicas militares, tienen que tener un trato militar y todo se tiene que dar, pues como estamos en una guerra civil enfrentada por los manifestantes, en los términos del estado de excepción, donde sean leyes marciales, donde sean tribunales militares, donde la tortura, la desaparición, pues aquí ya ha sido posible desde hace mucho, pero ahorita estaría totalmente legitimado. El objetivo militar ahorita sería cualquier ciudadano, cualquier cuerpo de a pie, que sería convertido en un terrorista, en miembro de guerrillas urbanas, y se le estaría quitando todo el potencial de espontaneidad anárquica a lo que está sucediendo. Entonces, precisamente cuando Álvaro Uribe pone este tweet, hay ese derramamiento de sangre y estas formas de operar también, que son conocidas, que son de vieja data, pero que se están actualizando también en las formas de enfrentar las manifestaciones. Entonces, por ejemplo, este tipo, Alexis Tapia, en todo el programa insurreccional que él ha creado, dice que se compone como en 3 fases. Una de las fases es el escalamiento, que tiene que ver con los niveles de violencia que pueda escalar. Otra de las fases es el copamiento, que tiene que ver con los distintos puntos en los que se da, que no se, como que no continúa la vieja lógica militar de que son 2 bloques enfrentados de manera militar, de que la consecución o el objetivo militar es ocupar el centro. No, sino que estas nuevas formas de manifestaciones se están dando por todas partes y están copando. Por eso Uribe dice como hay que resistir a la revolución molecular, escala, copa y normalidad. Es decir, está totalmente anclado a las tesis que toma este tipo y este tipo las toma para enfrentar a las revueltas anarquistas que se estaban dando, o a lo que él llama revueltas anarquistas que se estaban dando en Chile. Entonces hay un fichamiento y un perfilamiento como totalmente monstruoso que lo dejo pues, por ahora ahí, no extenderme más, pero eso me preocupa mucho. Gracias, Kevin, por la ilustración. Cuéntanos, Iván, un poquito, ¿cuál es tu punto sobre estos conceptos que está utilizando el militarismo y el fascismo contemporáneo? Bueno, pues después de esa explicación tan sabrosa pues que nos ha dado y exhaustiva que nos ha dado Kevin, pues casi que quedo como sin palabras. Eh, sí, no sé por qué me lleva a pensar en una frase que acuñó Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo, cuando él decía que el poder sabe con claridad y nosotros de una manera confusa. Yo creo que lo que nos está demostrando una figura como de la que tanto hemos hablado hoy
es que posee, digamos, una gran imaginación paranoica, pues para inventarse, todo el tiempo estar inventándose enemigos y teorías conspiratorias que pongan en juego pues su absolutismo y su monopolio del poder, pues que yo creo que le ha funcionado muy bien durante muchos años en Colombia y que ahora ve en riesgo con toda esta insubordinación pues, de la gente en las calles. Entonces él tiene que de alguna manera recurrir a nuevos ardides para seguir controlando la situación y seguir controlando pues finalmente su futuro, porque pues pareciera que como que los únicos que de verdad tienen futuro en esta república bananera pues son los poderosos, pues que saben que teniendo el control del poder y de la economía y del Estado, pues finalmente tienen asegurado su futuro, pues ellos sí tienen pavimentado su futuro y saben para dónde van sus negocios. Porque pues una de las cosas que yo veo, por ejemplo, en Piñeira y en, y en, y en Álvaro Uribe, es que toda esta situación y todo este control que ellos han mantenido con haciéndonos creer que el Estado es todo, somos todos, pero que finalmente eh, el discurso que realmente prima es que el Estado soy yo. Y por eso pues hay que tenerle miedo a personajes como este que se inspiran de alguna manera en el nazismo. Pues cuando Álvaro Uribe decía trabajar y trabajar y trabajar, eso ya lo había dicho Hitler hacía mucho tiempo al pueblo alemán. Entonces sí, yo creo que lo peligroso de todo este personaje es la gran paranoia que maneja y sí, como decía Piñeira y Uberri han salido beneficiados de toda esta confusión, porque finalmente eso les ha servido para enriquecerse más, enriquecerse ellos y su familia. Gracias, Iván. Juan Diego, cuéntanos un poquito, por favor. Sí, pues yo creo que de entrada no es algo nuevo lo que hacen, ¿no? Digamos, el fascismo en general y las autocracias siempre han tomado en últimas, eh, han entendido que la intelectualidad, digamos, o los aportes de intelectuales en general son muy peligrosos. Aquí yo veo que lo toman de una manera burda, así, pues que este tipo en una cosa pseudo intelectual, pues hace todas esas mezclas que escribía Kevin. Por ahí está la charla, que es creo como una charla de 2 horas en la que él le habla al ejército y pues eso es una sarta de estupideces muy similares finalmente a las que ha hecho el uribismo en Colombia con querer modificar la historia todo el tiempo, ¿no? Entonces eso que no, a Gaitán lo mató fue la izquierda internacional, como a empezar a reivindicar unas cosas que incluso de entrada todos saben que ellos odian, pero aún así como tergiversarlo todo, ¿no? Eh, casi que en un punto, cuando han dicho casi que el nazismo es en verdad de izquierda, porque como era nacionalsocialismo, en verdad era socialista, y que son los ejes de la izquierda los que siempre han sido asesinos. Nada diferente a lo que ya había hecho también la Iglesia Católica en sus periodos de dominancia, cuando prohibía, tergiversaba, censuraba, cambiaba y decía cómo tenía que ser la ciencia. Eh, y claro, eso es muy problemático porque sobre todo se entiende es que hay un primer enemigo y es la gente que piensa. Y había algo que sí no era tan común y era que no había habido un ataque como a la posmodernidad de esa forma de la derecha, ¿no? Como casi que perfilándola y ya volviéndola un enemigo así con nombre, ¿no? Entonces ahí ya, aunque sea muy ridículo y todo, pero están es haciéndole una guerra también al pensamiento más contemporáneo.
Eso quiere decir que el uribismo también entró al siglo XXI. Yo siento que este siglo ha demorado en empezar, pero está empezando y se está notando en este momento. Y eso quiere decir también que las herramientas de poder y de control también empiezan a entrar. Por ejemplo, eso es toda la influencia de China en los controles de las protestas. Y eso va a ser toda la nueva guerra que se nos viene muy encima y que está muy avanzada frente a todas las nuevas tecnologías. Y pues creo que es un anuncio más terrible que pues más allá de la tontería y del sancocho, digamos, pseudoideológico que intentan hacer, pues es finalmente crear esas excusas. Y en términos pues de modificar la historia y de modificar las ideas, pues es que sí, pues, los nazis también lo hicieron, crearon ese enemigo y pues finalmente están logrando algo además muy similar, ¿no? Cuando uno mira ese momento de la República de Weimar y cómo los nazis salían, golpeaban gente, atacaban, o sea, igual tenían unos comportamientos criminales, al final uno ve que eso sucede y hay todo un aval social, que es lo que se está viendo con estos grupos paramilitares, ¿no? Que salen en camionetas, atropellan, agarran a tiros a los indígenas. Al final eso es, yo creo que en este caso concreto del tuit de Uribe, que pues que ya sabemos que ahí van las órdenes suprapresidenciales, es que está, posiblemente es una orden, es un comando, ¿no? Es decir ataquen a la revolución molecular, pues es eso, salgan y échenle tiros a la minga, vayan y cojan a los muchachos, algo que no es nuevo para el uribismo siempre ha sido muy cómodo y muy fácil agarrar a la gente más débil, más vulnerable de la sociedad, agarrarla a tiros, matarla, vestirla, cobrar por ellos, o sea, igual ya han hecho cosas terriblemente sanguinarias que cada cosa nueva que hagan igual ya no es de extrañarse y más bien tiene toda una lógica en ese mecanismo y en esa máquina de terror en la que se ha constituido el Estado colombiano y pues el uribismo. Gracias, Juan Diego. Esta conversación, bueno, estos monólogos articulados en este punto, me generan mucho horror, como lo diría Cabrero, una generación, como saber que el cuerpo es vulnerable ante esto, ¿no? Porque ya vemos que no es solamente la violencia que oprime, que reprime, que es militar, paramilitar, sino que también todo un cerco ideológico en donde todas las respuestas epistemológicas, políticas, sociales, todas están cargadas de muerte. Y ante eso, quisiera ya como para cerrar un poco, sé que estamos un poquito ya cansados, cansadas, y es que hay algo interesante en medio de todo este escenario tan horrible, y es un levantamiento desde diferentes subjetividades políticas, un levantamiento contra la servidumbre política. Es decir, vemos a jóvenes de 20 años diciendo, estamos cansados del uribismo, ¿no? Vemos a personas de mucha edad también diciendo lo mismo. Y entonces, por más que quieran intentar hacer un cerco ideológico para articular a un montón de personas, no pueden mediar con esta crisis de la servidumbre política que ha hecho que el uribismo perviva durante tanto tiempo en el territorio. Quisieran hacer una reflexión sobre esto, sobre la servidumbre política, sobre una especie de resistencia que nos deje provocaditos para la próxima y el último capítulo de estos podcasts, que es sobre resistencias y luchas desde el paro. Kevin. No, pues conectándolo con lo anterior, es muy diciente que la preocupación por atacar esta molecularidad, como decía Guattari, esta molecularidad o las resistencias se dan es a partir del deseo, de las construcciones del deseo, de lo que impide el deseo. Por ejemplo, este tipo les decía a los militares que si se habían leído a Mesetas y los trataba como estúpidos, no se lo han leído, eso está desde los 80.
Él menciona la cuestión del deseo. Por eso eso es lo que está ocurriendo en las revueltas chilenas. Les decía que los jóvenes están liberando sus deseos o están construyendo sus deseos. Entonces preguntémonos qué pasa en estas tierras hastiadas, en las nuestras, en las que se nos ha prohibido desear, en las que se nos ha prohibido compartir flujos de deseos, que es a fin de cuentas desde donde nace toda comunidad. Y esos terrenos, esas subjetividades, esos, como los llamaba Guattari, esos terrenos existenciales que son las subjetividades en resistencia, es sobre lo que ellos quieren poner el cerco en estos momentos. Es lo que ellos quieren mutilar, pero el deseo, como la vida es inquebrantable, a fin de cuentas, está huyendo y surgiendo desde que haya algo, pues como decía Spinoza, todo lo que existe busca perseverar en su ser, y el deseo y, y la libertad, tal y como tú la mencionabas, y la necesidad de encontrarnos y de compartir, quiere persistir en su ser y quiere resistir, y en ese sentido es lo que se está dando en estos momentos a partir de las resistencias, y es muy bello. Hace poco estuve en un paro cultural en Moravia, y ver cómo desde el baile, cómo desde la danza, cómo desde el teatro, cómo desde muchas formas en las que se reinventa la vida se está resistiendo. Y esa belleza es imposible de hacerla doblegar. No es imposible porque en términos fácticos no puedan llegar a desocuparnos, a asesinar, a disparar más en tierras paramilitares como son las tierras en las que habitamos, pero siempre van a estar apareciendo por otras partes y eso los vuelve locos. Y esa es, a fin de cuentas, también nuestra mayor potencia. Que hagamos de las resistencias formas en las que se articulan diferencias, formas en las que se ve y se posibilita lo otro, se le da voz a lo otro y se escucha lo otro, formas de interseccionalidad, como también dicen los zapatistas, intergalácticas. Solo es ahí, a partir, aunque le duela mucho a este Alexis López, solo es en esa caósfera, en esos caos conectados, en las que se potencian los flujos de la resistencia, diría yo. Gracias, Kevin, por ser flujo a su vez de resistencia. Iván, cuéntanos, porfa. Bueno, a mí me gustaría que de este aparente caos surgiera la poesía. Pues si la poesía es la capacidad de crear, yo creo que en este instante lo que el pueblo está ejerciendo es su capacidad de poesía, de reinventar y de crear nuevas formas de relacionarnos que no están sometidas de manera absoluta a los gobiernos, y de que la gente ha entendido que no podemos hipotecar nuestro tiempo, nuestro futuro, sino que tenemos que vivir a plenitud nuestro presente y ser capaces de crear nuevas relaciones que no son de subordinación, sino de coordinación. Y yo creo que en ese sentido, pues, la gente está recuperando su capacidad política, pues que la había delegado en los políticos. Y en esa medida de que el pueblo recupere su capacidad política, o la juventud, o los indígenas, o cualquiera que sean los actores sociales, pues yo creo que ahí, en ese sentido, podemos recuperar pues como la confianza en nosotros, que es lo que finalmente potencia la libertad, la confianza y el ser dueños de nuestro destino y no dejárnoslo arrebatar. Y en momentos tan difíciles como este, yo creo que no hay que ser pesimista y hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores. No, ustedes siempre tienen una fuerza vitalizante brutalísimo. Juan Diego, ¿qué nos dices tú?
Sí, pues yo creo que de entrada hay un problema en el que, pese a que eso se estén actualizando, digamos, y el fascismo esté teniendo como una nueva oleada internacional, porque no es solo acá, es también en Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares donde incluso se cree que la democracia funciona. Eh, Se da esto, pero al final no logran entender, no logran entender un elemento más fundamental de la vida, y es que la vida en sí misma existe únicamente en el filo del caos. La vida no puede permanecer ni en el orden absoluto ni en el caos absoluto, ¿no? Está justo ahí en ese filo, y, y no se da a partir de la determinación ni de fórmulas ni de estas ideas en las que ellos creen que van a controlar. Entre más control ejerzan, están haciendo cosas que al final pueden ir muy en contra. Es decir, no es la primera vez que la humanidad se enfrenta ante un ser semejante, tan terrible, tan autoritario, tan asesino, tan genocida. Ha habido muchos peores, entre esos el catolicismo, que aunque no ha muerto, está muriendo, y en algún punto desaparecerá por completo. Y es precisamente en ese punto, y es que la vida ante todo es lo que prima. Entonces, al final es irrelevante esa idea de control, porque también están generando y están demostrando cómo la democracia no es viable, cómo es imposible seguir sosteniendo un mundo con policías, con militares, cómo es absurdo seguir teniendo caudillos. Finalmente están permitiendo que la gente entienda que es necesario un cambio, y yo creo que lo que se está viviendo, más allá de las descripciones, digamos, de Guattari, que pueden tener elementos asertivos, es que ya, como decíamos ayer y como seguramente se recalcará en la siguiente, es que ya se llegó a un hartazgo tal y a la pérdida del miedo tal que es necesario un cambio profundo. Entonces yo creo que desde esos escenarios empieza a ser muy relevante lo que los poderes quieran, porque al final todo tiene que caer, ¿no? Así como están cayendo las estatuas, así como van a ir muriendo esos genocidas, y como vamos a ir reconociéndonos poco a poco como un lugar del mundo desde el que se puede pensar y desde el que se pueden proponer nuevas formas y nuevos mundos posibles. Yo creo que lo que viene hacia el uribismo es más la caída que realmente una fortaleza. Uf, qué más fuerte que eso. Celebremos eso. Yo solo quisiera como también decir, agregar algo a lo que ya han dicho ustedes, que me conmueve mucho, y es que no solo se trata de ellos y nosotros, eso ya ayer decíamos, no puede ser eso, sino también que ante estos momentos donde la gente pide a gritos seguridad y por eso se va legitimando el paramilitarismo en las ciudades, callar también puede involucrar la propia ruina, porque callar puede involucrar una represión mayor. Pues en ese sentido, no hay otra solución para mí viable en este momento que no sea la reafirmación de las libertades en todos los grados, ¿no? No por los demás, no porque piense que entonces tiene que transformarse el Estado, sino por mí, por mantenerme íntegra, por mantenerme libre y reafirmar mis potencias en todos los grados, sin que eso me genere la muerte o sin que en eso yo busque mi propia muerte. Y quiero terminar como esta reflexión con pues esta mi reflexión para la mesa, con unas palabras de Lucas Villa. Decía, todos podemos morir acá, pero uno cómo va a dejar a su pueblo, ¿no? El punto ya no es, el punto ya no es morir, el punto es celebrar la vida, vivir la vida con quienes queremos, fortalecer los escenarios de resistencia vital, la juerga y la fiesta, la poesía. Eso representaría que ante su miedo nosotros
no les pidamos nada, sino que fortalezcamos el escenario que nos quieren quitar, que es la vida, siempre la vida. No sé si quieren agregar alguna conclusión final. Y yo diría que a propósito de que hablas de la vida, me gustaría, digamos, que en este país no sigamos abonando el camino de los mártires, porque ya estamos cansados pues, de tantos héroes por metro cuadrado. Y si se trata de reivindicar la vida, yo creo que la vida es importante en el sentido de que si yo estoy vivo, puedo ejercer mi libertad. Y si me matan, lo que pasa es que le estoy dando una oportunidad al poder de silenciarme, porque el poder es sinónimo de la muerte y la libertad es sinónimo de la vida. Yo quisiera como resaltar eso. Sea un llamamiento a tus palabras, Iván. Juan Diego, Kevin, ¿quieren agregar algo más? Nos vemos en el próximo encuentro para el último capítulo del podcast, donde hablaremos de formas de lucha y de resistencia en medio de este escenario inédito que ya sobrepasa un paro nacional y hay una crítica y una desnudez de una dictadura que fortalece un escenario de lucha a muchos niveles, no solo en la calle, sino también en nuestras vidas y en nuestras cotidianidades. Gracias a Juan Diego, a Kevin, a Iván Darío por sus reflexiones, y enriquecen y además gestan muchos escenarios de claridad. Cuídense mucho y hasta un próximo encuentro. Chao.